Muy buenas noches con todos los que nos sintonizan. El día de hoy tendremos un tema muy importante en el Ecuador, como lo es el aborto, acompañados de la doctora Maribel Falconi, quien nos va a ilustrar con sus conocimientos en lo que es el ámbito del derecho. Doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches, Joel. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches también al público que se encuentra sintonizando este canal a través de las páginas web o a través de las redes sociales. Pues qué gusto estar en esta entrevista y poder aportar con algo con mis pocos conocimientos que tengo dentro de lo que ustedes solicitan. Es así, doctora. Muchas gracias por acompañarnos y por aceptar esta reunión junto conmigo, con nuestros compañeros que la van a visualizar en pocos minutos que se suba. Vamos a ir al tema. Como principio, desde su punto crítico, ¿usted cree que el aborto es algo positivo o negativo para el Ecuador? Bueno, ya me gustaría empezar por el tema de qué es el aborto, cómo consideramos al aborto como parte esencial de nuestra forma de vida de manera cotidiana, ¿no? Bueno, pues como de base fundamental o como un concepto para todos, el aborto prácticamente es la interrupción de un embarazo. Puede ser no deseado, ya sea a causa de creencias católicas o a su vez está también a causa de productos que han sido realizados a través de la fuerza, como es la violación, ¿no? Desde mi punto de vista, el aborto es una manera sintética, si lo hablamos de forma personal, una manera sintética de reducir algo que no nos agrada aparentemente dentro de nuestro ámbito interior. Es decir, podría ser producido por una inestabilidad emocional a causa de un daño o perjuicio causado. Y interrumpir el embarazo dentro de un corto periodo, como es dentro de unas 12 semanas y considerarse todavía como un feto dentro de la etapa de gestación como es el embarazo. Muchas gracias, doctora. Es muy importante también tener en cuenta que muchos colectivos feministas abogan por que el aborto sea gratuito y legal para todas las jóvenes de hoy en día. ¿Usted qué piensa acerca de eso? Bueno, con respecto a esa pregunta, debemos tomar en consideración que actualmente dentro de lo que es la legislación ecuatoriana, el aborto está, o bueno, ya terminó de ser analizado dentro de la Asamblea Constitucional, dentro del sistema ecuatoriano, y también resuelto por la Corte Constitucional, ¿no? En el cual aprobó, verificando ciertos parámetros dentro de la cuestión de los derechos humanos, dentro de la cuestión del derecho a la vida, dentro de lo que establece la Constitución de la República, también en las consideraciones del suma causal, del buen vivir, y todo lo que esto encierra, manifestando de que solo se aprobó el aborto en consideraciones expuestas, por ejemplo, con casos de violaciones en niños, en adolescentes y mujeres indígenas mayores de 18 años, y a su vez también en personas que han sido productos también de abuso sexual por parte de que no quieran tener ningún tipo de gestación o embarazo progresivo con respecto a eso. Lo que yo podría considerar como ser humano, o sea, como persona, es claro que la Constitución de la República del Ecuador dice que tenemos derecho a la vida desde el momento en la concepción. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el momento en que el óvulo o el espermatozoide ingresa dentro del ovario, para ser producido ya tiene vida de acuerdo a la legislación ecuatoriana. Es decir, no es sujeto de derechos, pero sí ya se considera un ser humano con vida, ¿no? Obviamente, ya como ciudadano, se lo considera cuando ya se lo separa del vientre materno, pero antes de, ya es un ser humano con vida que tiene derechos. En ese sentido, pues asumo que la Corte Constitucional, al dictar su resolución o su sentencia constitucional,
analizó todos los parámetros y cuáles fueron las causas, los motivos y las circunstancias que llevaron a tomar esa decisión, como es la aprobación del aborto de manera parcial para ciertos casos, no para todos, ¿no? Obviamente que lo que se busca es legalizar de manera definitiva en todos los casos el aborto. Pero si lo vemos desde el punto de vista católico y del punto de vista, digamos, en el sentido emocional, no sería correcto porque prácticamente para mi criterio es una vida y nosotros como seres humanos estamos decidiendo sobre otra vida. Obviamente siempre vas a encontrar puntos de vista diferentes, ¿no? En el cual digan, no, yo considero correcto que una persona que ha sido violada, digámoslo así, o abusada sexualmente, no desea tener su embarazo, por el hecho de mismo de haber sido, por ejemplo, de un incesto o otro tipo de violación de manera brutal que no le trae consecuencias a lo mejor psicológicas y que le llevan incluso a cometer errores garrafales como puede ser suicidarse o cometer un asesinato. Entonces eso es lo que prácticamente les conlleva tomar este tipo de decisiones. Siempre vamos a tener los dos lados opuestos. Por ejemplo, el mío es el que no debería haberse legalizado en ese sentido, que existen otras maneras para poder de una u otra manera solucionar el tema de los embarazos no deseados. Pero en este caso, y bajo el análisis constitucional que ha hecho la Corte, pues analiza que en casos de violaciones sí serán excepcionales, ¿no? Muchas gracias, doctora, por su aporte. Yo quería también preguntarle si usted estaba de acuerdo en realidad con lo que es que como en Argentina, que es un país en el cual se ha legalizado recientemente el aborto, se lo haga como tomando de referencia a este país para que se lo realice también en Ecuador. No sé si esto sería muy viable o no le parece conveniente para el país. Bueno, como ya te manifesté anteriormente, pues la Corte ya ha dado un paso gigantesco, como es el de aprobar de manera excepcional en ciertos casos el aborto y en ciertas temporadas de edades del aborto, es decir, en mujeres, niñas, adolescentes que sean indígenas o del área rural, que por lo general son las personas que tienen casi poco conocimiento de la vida o poco aprendizaje de la vida sexual o de la vida que normalmente nos dan en un área urbana, ¿no? Para poder ir abriendo nuestra mentalidad y poder ir conociendo más allá de nuestras informaciones, que lo hacen a través de medios de comunicación, ya sean con, por ejemplo, con programas o campañas de sexualidad que nos permitan ya conocer cómo podemos limitarnos como seres humanos para no tener relaciones sexuales irresponsables. Entonces, por eso la Corte Constitucional de una u otra manera aprueba de manera parcial en este tipo de casos, ¿no? de niños, perdón, niñas, adolescentes y mujeres indígenas y mujeres de la área rural. Así también se aprobó que puede haber un embarazo no deseado en el caso de violación para niñas menores de 18 años y que estén dentro de las 2 semanas de gestación. Entonces, en ese sentido, ya te digo, dentro de la calidad humana yo no estaría totalmente de acuerdo, ya que considero que es una vida la que tú estás viviendo. O sea, es verdad, no fue la situación darse de esta manera que abusen sexualmente de ti, pero quien viene en adelante no tiene que sufrir las consecuencias. Y si es que nos podemos realizar una investigación con respecto a cómo es el procedimiento del aborto y considerando de que el embrión toma su vida desde el momento en que se posiciona dentro del ovario, prácticamente estamos haciendo sufrir a un ser humano. No sé si es que sería factible, por ejemplo, al momento de revisar algún documental, y tú puedes ver en el que un médico está realizando un procedimiento de aborto y un bebé le saca y le agarra el dedo. ¿Por qué? Porque te quiere dar a entender que ahí dentro, quien está dentro de ese vientre, está creciendo cada día más y está latiendo. Se comienza a formar de una manera increíble todo su sistema nervioso, su sistema muscular, su cerebro, su corazón, y lo que permite darnos cuenta nosotros como seres humanos que hay vida.
Asimismo, en el ámbito católico, ya te digo, totalmente prohibido y vetado para ellos este tipo de prácticas. Pero bueno, dentro de la legislación ecuatoriana y comparado con otros países, que ya hablamos del derecho comparado, pues para otros países ya lo ven como una forma estratégica o de planificación para dejar de incrementar la población. Por ejemplo, tomemos otra parte, el de Argentina, Japón. Japón y China son uno de los países que prácticamente te limitan. Hay otros países que también te limitan y que te dicen que solo puedes tener hasta 2 hijos. Ya pasados de ellos tienes que realizarse un proceso abortivo, no pueden vivir. Y eso, ¿por qué lo manejan? Porque ellos tienen también su constitución de manera regular y por el exceso de población realizan, ya no lo ven como una especie de vida, sino lo ven como una especie de planificación. Eso es mi punto de vista, ¿no? Pero dentro de la legislación ecuatoriana, como bien te vuelvo y te recalco, en la Constitución de la República del Ecuador sí nos expresa el derecho a la vida. Pero si la Corte Constitucional, y se puede hacer un análisis sesudo de esa sentencia, ha analizado que puede ser de manera excepcional los abortos, de manera para legalizarlos, y que estos tiene que haber obviamente el consentimiento de la persona que lo realiza, pese a que hay una parte muy importante que me llamó la atención de eso, que es no necesitas denunciar para poder hacer el proceso de aborto con una clínica autorizada, obviamente, no necesitas denunciar, pero lo puedes hacer firmando una carta de autorización. Entonces, yo creería que ahí también yo puedo hacer como que yo tuve un problema y voy y digo, y es que pasa, mucho el ser humano es cambiante, el ser humano se inventa criterios y se inventa circunstancias, y entonces voy y digo, no, me violaron. Y sabe que yo quiero abortar y voy y firmo mi carta de autorización como que me violaron porque no me están obligando tampoco a denunciar el hecho y el delito que han cometido sobre mi persona. En ese sentido, por ejemplo, comienzan a existir falencias que obviamente al ser una ley nueva al momento de que se publique en el registro oficial, tendrá que irse analizando paso a paso todas las circunstancias, tomando en consideración que esta ley ha pasado por varios debates para poder terminar y ser concluida. Muchas gracias, doctora, por su excelente explicación de lo que vendría a ser el aborto, tanto en el ámbito legal. Y sabiendo que hoy en día en el Ecuador se aprobó una nueva ley, ¿qué pasaría si una mujer indígena de años de edad fue víctima de una violación? ¿Se le podría aplicar la ley de despenalización aprobada por la Corte Institucional recientemente? Bueno, como le dije anteriormente, Joel, la Corte Constitucional se pronunció con respecto a un debate que existía dentro de la Asamblea en cuanto se refiere a casos excepcionales de realizar el trabajo de aborto o el proceso de aborto en personas o digamos así, en menores de 12 años y menores de 18 años, en este caso mujeres, adolescentes y niños, ya sean del área rural o del área indígena, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Si tú me dices que para aplicar a una persona ahora, actualmente, a una persona indígena de 16 años que ha sido objeto de una violación, pues yo te diría que no se podría aplicar porque obviamente ya pasó la aprobación de la Corte Constitucional, pero el presidente de la República es quien tiene la última palabra para la publicación en el registro oficial, quien a su vez tiene 30 días para realizar esta publicación en el registro oficial. A través de eso ya estaría ejerciendo la ley. O sea, es decir, desde el instante de la publicación en el registro oficial de la despenalización de violación en casos excepcionales, como es en las personas menores de 12 años y en los de 18, en casos de mujeres, adolescentes y niñas indígenas y del área rural, pues no se podría aplicar actualmente, no deberíamos esperar hasta la publicación del registro oficial. Es decir, que las prácticas de aborto que se realicen serían legales o ilegales actualmente en la Constitución.
Actualmente serían ilegales, porque todavía si es bien cierto que existe la aprobación por por la Corte Constitucional, también no es menos cierto que tenemos que esperar hasta la publicación en el registro oficial, que es lo que ya prácticamente diría que es una ley en vigencia. Mientras tanto, toda actividad de prácticas de aborto en cualquier, ya sea clínicas, hospitales o de manera clandestina, es ilegal. Claro, doctora. Entonces, para concluir, tenemos que el aborto en el Ecuador es ilegal, al menos que tengamos algún tipo de violación, o sean niñas de menores de 16 años o de 14. Y Eh, para las personas también que viven en barrios bajos, se podría decir que el, no, que el- se la- podría aplicar. Perdón, Joel, el aborto es ilegal por ahora, en cualquiera de los ámbitos, porque la Constitución no lo permite y porque tampoco se encuentra publicado en el registro oficial el debate que ha sido dado por la Asamblea en cuanto se refiere a la despenalización del aborto. Es decir, que toda actividad o práctica por aborto es penalizada actualmente, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, por así decirlo. Digamos que María decide abortar, pero este señor, a pesar de haberlo realizado de una manera con fuerza, decide tener a su hijo, pero resulta que ella dice, no, porque tú me violaste, tú hiciste esto, y ella acude a una clínica clandestina y aborta. Pero viene el novio y dice, no, yo quiero que tú tengas a mi hijo, a pesar de que nació de esta manera, y él trata de impedir, puede denunciarlo como un aborto actualmente, a pesar de haber sido procreado de un producto de violación. Obviamente, claro, vendrán otras acciones legales, que ella lo denuncie por violación y cosas así, ¿no? Pero digamos que sí se puede denunciar el acto clandestino, porque no hay regulado a través de un medio hospitalario ni tampoco por un tipo de clínica este tipo de prácticas. Entonces, esto viene a ser ilegal. Es decir, pese a que ella da su consentimiento. Más sin embargo, actualmente, como te digo, la ley o la aprobación de la constitucional con respecto a lo que se refiere a la despenalización de la violación en caso, perdón, despenalización de violación en caso de menores de 12 años y menores de 18 años en el área rural e indígenas, prácticamente ellos están valorando todas esas circunstancias. Entonces, esto quiere decir que Ecuador prácticamente vendría a ser vetado de lo que es tipos de abortos, ya sean caseros o sean por centros clandestinos, que obviamente ponen en riesgo la vida de la mujer. Hablamos mucho de centros clandestinos y quiero referirme a este tema porque es algo que me pone a pensar mucho. La salud de la mujer es primordial. Por eso yo creo que hoy en día muchas personas o muchas mujeres tienen hijos, tienen relaciones, no se cuidan y tienen hijos. Viendo el país y viendo que no se encuentran con muchos trabajos y eso, que sustenten estas familias, ¿usted vería el aborto viable? Bueno, como ya lo mencioné anteriormente, Joel, el aborto es ilegal y desde el punto de vista católico y desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista humano, es una vida la que se tiene dentro de una mujer. Sí es bien cierto que también se sufren traumas psicológicos por este tipo de actos producidos como es la violación, ¿no? A peor aún cuando vienen incluso de nuestros propios familiares este tipo de actos y causan un daño a veces irreversible dentro de la persona, que han llegado incluso a concluir con la locura de esta persona, ¿no? Pero más allá de eso, como te digo, la Constitución protege el derecho a la vida, por tanto, es ineludible, o sea, mejor dicho, no debería existir el hecho del aborto. Pero como hay que respetar la norma dentro de la cual en realidad la Corte Constitucional como nuestro ente rector, del cual el análisis más amplio de constitucionalidad en cuanto a su criterio y el cual prácticamente en base a un análisis jurídico
ha hecho y ha considerado que en este tipo de casos excepcionales, que tal como lo dice, se puede aplicar en personas o en niños, mejor dicho, menores de 12 años y menores de 18 en caso de indígenas y personas del área rural. ¿Por qué? Porque es lógico que actualmente se aplica ya dentro del área educativa también la educación sexual y a través de medios de comunicación y a través de redes sociales se difunde mucho el tema de cómo tener relaciones sexuales responsables, es decir, para no conllevar a este tipo de actos como es las prácticas de los abortos, ¿no? Hay que, ya te digo, hay que considerar que muchas de las veces, digamos, en casos excepcionales son violaciones, pero hay otras muchas de las veces que son abortos no deseados por consecuencia de relaciones sexuales irresponsables. Como moraleja y como último punto, me gustaría decir que hay que ser más conscientes nosotros como seres humanos en el caso de, digamos, que de abortos que no sean excepcionales, como es el caso de la violación, ¿no? Y que sucede todo un siempre. Yo salgo de farra, hago algún evento o tengo un noviazgo que me parece sí y no lo llevo a la responsabilidad, no lo llevo a la relación sexual con responsabilidad y no tomo las medidas de precaución para evitar este tipo de embarazos no deseados. Y que al final los únicos que terminan pagando las consecuencias son aquellos que se han posesionado dentro de nuestro útero para dar una nueva vida. Ellos no tienen la culpa. Ese aborto no está siendo legalizado y por tanto ese tipo de aborto, ese tipo de prácticas de aborto por parte ya sea de las clínicas o de los médicos o del mismo ser humano que autoriza, no es legal. Por eso digo, Joel, que quede claro que la Corte Constitucional solo aprobó de manera excepcional. No existe un aborto de manera, una aprobación de aborto de manera general, sino excepcional. Por tanto, es importante manifestar y recalcar que el aborto en casos de embarazos no deseados por cuestiones de no manejar bien nuestra vida sexual sigue siendo ilegal. Mientras tanto, obviamente, creería yo que la sociedad seguirá luchando por que se realice este tipo de circunstancias por el mismo tema que tú manifiestas, de que existen riesgos al momento de realizar. Pero tomemos en consideración que cualquier cirugía mínima es un riesgo. No necesariamente tiene que ser un aborto. Obviamente, al momento de entrar y utilizar o que nos apliquen sueros o nos apliquen anestesias, siempre va a ser un riesgo para nuestra vida. Pero más allá del riesgo que nosotros tomamos como decisión propia de acudir a una clínica y de manera voluntaria interrumpir un embarazo no deseado, pues eso al final también nos hace corresponsables. Por eso es importante tomar las medidas preventivas para no cometer este tipo de errores a futuros. Ya actualmente existe mucha metodología y mucha información. Ya solo depende de nosotros. Muchas gracias, doctora, y comparto su criterio. Obviamente que existen muchos métodos para cuidarnos hoy en día los jóvenes, más que todo, utilizar lo que son preservativos, tanto femeninos como masculinos, inyecciones y otro tipo de métodos anticonceptivos por los cuales la mujer no podría quedar embarazada. Cabe recalcar que es muy importante que planteemos este tema de la economía en el país porque también es algo que afecta a los jóvenes de hoy en día. Por ejemplo, cuando alguien por un descuido tuvo una relación y se quedó embarazada, entonces lo primero que hacen es querer abortar porque dicen la economía no me alcanza, es que no tengo trabajo, no tengo tal cosa. Y se podría decir que lo que está pasando en Argentina es como socapar lo que vendría a ser el aborto, lo que vendría a ser tener relaciones sin protección, todos estos tipos de cosas. Lo veo así por el sentido de que legalizan algo que no debería estar, o
sea, tan a la ligera, no debería tomárselo tan a la ligera, porque obviamente es el cuerpo de una mujer y al ser ultrajado tiene muchos problemas, puede morir incluso en lo que vendría a ser la cirugía. Ha habido muchos casos de mujeres que han muerto por realizarse abortos caseros o en clínicas clandestinas, obviamente con malos implementos, con baja calidad técnica, con malos profesionales, que piensan que lo tienen todo en sus manos, pero en realidad cuando vamos al tema, fallecen los pacientes. Entonces, sí me pareció muy correcto tomar este tema y que quede claro que en la Constitución del Ecuador, o al menos hasta que se cambie, o hasta que se realice algún cambio que diga el presidente o que elijan entre todos, seguirá siendo un delito abortar. Solo lo que se encuentra en la ley se encuentra permitido. Eso es, Jill. Por eso dicen que la ley manda, prohíbe o permite. Entonces, lo que está en la ley está preestablecido y eso hay que acatar, ¿no? Más allá de nuestras, a veces, costumbres y creencias. Sí, y muchas gracias, doctora, por habernos acompañado esta noche, por haberse explayado con esa intervención catedrática de lo que es el derecho, los códigos constitucionales, de lo que viene a ser la República, el Ecuador, porque uno puede decir cosas tal vez que no tienen mucho sentido, pero en realidad cuando nos vamos a las normas es completamente distinto a lo que nosotros pensamos. Muchas gracias, doctora, por participar. Muchas gracias por darnos la entrevista y esperamos que volvamos a realizar otra, quizás en otra situación diferente. Muchas gracias, Joel, también por invitarme y gracias espero que de algo pueda servir el aporte brindado, ya por ser un tiempo demasiado corto. Obviamente este tema es muy abundante y se necesita de mucha explicación. Muy pocos, muy pocos somos los que en realidad nos podemos abarcar a este tema que es de mucha discusión, no solo por el tema legal, sino por el tema emocional y el tema de la cuestión de las creencias religiosas, que eso es algo que influye mucho a raíz de todos los años y de todos los tiempos. Es importante profundizar y ver el análisis crítico tanto como ser humano y tanto como una persona legalista.